Hola, ¿cómo están? Y aquí estamos nuevamente en un nuevo video de su canal, Cuchillos y Navajas a su alcance. En este capítulo, el cuchillo prometido, el siguiente, digamos, del unboxing que venía, que es el cuchillo de la marca Copia. El modelo es el WZD-021 y como pueden apreciar, como lo había comentado en el video anterior del otro cuchillo, exactamente aquí dice 420 steel, es decir, acero 420, con grano de corrosión, dice outdoor full tank, outdoor sí, para usarlo en campamento, para jungla no creo, pero sí para un campamento. Es un cuchillo, dice, de caza y esas cosas, como ya saben, y bla bla bla. Bueno, un cuchillo bastante económico, como ya saben, como el anterior de este, digamos, tiro. Ah, ¿qué pasó este? Que no cortó bien. Que este no venía muy bien afilado. Vamos a probar el anterior, el que se nos cortó. Ah, este. Entró, pero... Así que ese está perfecto. Vamos a ver qué modelo es este. Vamos a dejar eso por allá. La típica funda, como ya saben, normalita, de siempre, con el cuidado, digamos. Mira, aquí está ya puesto la puntera, digamos, para que no sé si la tira la funda, digamos, la puntera plástica esta. Vamos a sacar las fundas, ya las conocen, son todas iguales, genéricas. Y este es el cuchillito, que la verdad, creo que de todos los cuchillos de esta compañía, inmediatamente les digo que este cuchillo no me gustó. No me gustó porque es demasiado pequeño. Creo que este es el cuchillo más pequeño de todos de los que venden. Lo vamos a comprar al tiro con el anterior. La hoja es casi las mismas dimensiones, ¿ya? La hoja es muy parecida, pero el mango es demasiado cortito. Es como un cuchillo incluso de cuello este prácticamente por el mango. Miren lo corto que es, lo pequeñito del mango. Vamos a ponerlo acá, lo vamos a comparar al tiro con los otros dos cuchillos de la misma empresa. Y que creo yo que en el fondo este cuchillo viene siendo como el hermano menor de este otro copia. ¿Se acuerdan de este? ¿Ya? Que también es un estilo persa, digamos, pero más pequeñito. Miren las proporciones. A ver si lo pueden ver ahí. Así que es bastante más pequeño, como pueden apreciar. Y eso es lo que no me gustó. Pero, ojo aquí, porque estos cuchillos pequeños son especiales para expresar animales. Eso ya lo hemos conversado. Y sin embargo no viene muy bien terminada la punta. La hoja estoy viendo aquí que tiene un... No está muy punzante, digamos, está roma, digamos, la punta, perdón, que estoy mostrando a otro lado, está roma la punta, no está tan filosa. La hoja la vamos a ver al tiro, aunque se ve que tiene, digamos, brillos. No sé si los alcanzarán a ver ustedes en algún punto, en algún momento aquí. Que esto tiene brillo, perdón por el ruido de la moto o el auto. Y también viene con bastante, un poco de aceite, pasadito de aceite. Vamos a ver qué tal corta. Vamos a probar acá al tiro. A ver si esto está bien afilado o no. Sí, viene, yo creo que viene lo normal de estos cuchillos. No, pero está pasable. Vamos a hacer eso, no necesitamos más. Bueno, como pueden ver, ya les dije, es un cuchillo cortito, pequeñito, pero sin embargo se sujeta bien con tres dedos. Miren, como pueden ver, a mí yo lo puedo tomar bien con tres dedos acá, no tengo problema, digamos. Así que si tuviese que yo cortar una presa de carne, lo podría hacer bien. Eh, Pruebas de madera no creo que sea necesario hacerle, porque en realidad este no es un cuchillo de campamento, ¿cierto? Como ya les dije, este es un cuchillo netamente un Skinner. Y un Skinner, hoy entra bastante bien en todo caso, es bien filudo. Tenemos otro Skinner, ¿se acuerdan? Que es un genérico que mostramos anteriormente, que se vende en Amazon, digamos, y en AliExpress, que este genérico, digamos, es también un Skinner, ¿ya? Porque se puede tomar así de esta posición y poder cortar la carne, abrir. Bueno, este se puede hacer lo mismo.
Lo único que sí le veo es que no está bien perfilado el ángulo de la hoja persa. Creo que aquí se le fue un poco hacia adelante. Creo que eso lo hicieron para no perder resistencia. De hecho, estoy viendo que este cuchillo me parece que fue probado y lo veo un poco ido hacia la derecha. ¿Ya? No sé si es idea mía, pero pareciera que este cuchillo lo probaron su punta. Eso es lo que estoy suponiendo. Yo no lo voy a quebrar, obviamente, voy a tratar de mantenerlo. Y si se quiebra, bueno, se quiebra, pero como ven, levantó el pedazo acá y no se quebró, aguantó. Si le damos otro poco, yo creo que se va a quebrar, aunque todavía no se quiebra. Vamos a cargarlo otro poco. Y ahí se enderezó, sí, podríamos decir que ahora sí se enderezó. Así que la punta de este, bueno, era bastante más resistente que la de este, que no resistió mucho. Y es obvio porque la configuración es distinta, como pueden ver. Tenemos las dos puntas son diferentes, obviamente. Sin embargo, esta debió haber aguantado otro poco más, pero no lo hizo. Bueno, es lo que es. Así que acá tenemos los dos modelos, uno al lado del otro, el 020 y el 021. También como pueden ver, son cuchillos ambos en acero damasco, digamos, acero damasco, perdón, ahí. Y mm, la verdad, no sé qué decirle respecto a este más, porque no es un cuchillo que tampoco esté tan finamente terminado, como pueden ver. Tiene más material acá, la madera, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Tiene más material a un lado, tiene esta parte un poco más alta, no está bien terminado, digamos, bien trabajado, como que le hicieron a la rápida esto. Ahí se puede apreciar también, como pueden ver, que un lado tiene más material que el otro. Este lado tiene más material que este de acá. Eh, los artesanos deben haber estado con diarrea, supongo, o dolor de guata, para terminar rápido esto, pero bueno. Vuelvo a insistir, este es un cuchillito que yo usaría exclusivamente para abrir animales, pescado incluso, para este para pescado yo creo que andaría mejor que este incluso, obviamente, este es para, yo lo dejaría este exclusivamente para carne, obviamente, como les dije, este para pescado, sería perfecto este, perdón, este lo dejaría para el procesamiento de alimentos, aunque me parece poco un poco flexible, bueno, la hoja de este cuchillo, ¿eh? Creo que es mucho más firme esta. Fíjense, sí, me gusta digamos, la madera de ese. Y volviendo a este, si me gusta o no, mmm, sí y no, por el precio, $5, volvemos a la misma retórica. Un cuchillo de $5, ¿le podemos pedir más que esto? Eso también se los dejo a criterio de ustedes, porque en realidad eh, a mí, por ejemplo, me cumple. Si yo me llevo a un campamento este cuchillo, o voy de caza o de pesca, me puedo llevar este cuchillo y me puedo llevar este cuchillo. O me puedo llevar a los dos, esos dos. Cualquiera de estos dos andaría bien, porque yo, por ejemplo, es como que cumple la función de los dos. Pero me puedo llevar estos dos y este va a ir a lo que es, si voy a cazar, por ejemplo, este va a ser el que va a abrir los animales, les va a sacar la piel y esas cosas, ¿ya? Obviamente. Y este va a ser el cuchillo que va a procesar alimentos para yo comer. Por ejemplo, si tengo que hacerme un almuerzo, una comida, una cena, voy a procesar los alimentos con este en el campamento. Así que estamos hablando de que estos son cuchillitos de campamento, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar usando lo que decía la otra vez, por ejemplo, un acero de 2 para procesar alimento en un campamento. No voy a estar usando el ISI 4, no voy a estar usando
el Real Steel. No voy a estar usando un cuchillo como por ejemplo un Cold Steel para procesar alimentos en un campamento. Para eso voy a tener estos cuchillos que son de gama baja, podríamos decir, son cuchillos bastante económicos, pero son bastante bonitos y entretenidos, son tan dentro de la colección. De hecho, no me gustó haber roto este porque hubiese lucido bonito en la colección a pesar de todo, porque es un cuchillo que no está preparado, digamos, para lo que yo le hice, porque no son cuchillos, digamos, para recibir estrés. Ya saben que estos no son cuchillos de primera línea, ni son nada por el estilo, son cuchillos básicos que cumplen, digamos, en un campamento tareas básicas, pero no van a ir a cortar árboles, no van a ir a abrir o a palanquear con ellos porque son aceros relativamente básicos, son los aceros más básicos que hay. Sin embargo, para tareas comunes, vuelvo a insistir, nos sirven perfectamente. Este tiene un acero un poco mejor que el 440A, me imagino. Ellos dicen que tienen el 440C, lo cual yo no creo. Yo creo que tienen el 440A y es un poco más duro que estos dos de acá. Ya, este es mejor, digamos, el acero. Un poco mejor. No es que sea una maravilla tampoco. Pero por el dinero que estamos pagando, por eso les vuelvo a insistir, puede que sean cuchillos bastante básicos, pero cumplen. Ahora, si los comparamos con un Mora, sí, el Mora tiene un acero de un poco mejor calidad y de hecho lo vamos a sacar para que lo podamos comparar un poco antes de terminar el video. Ya que es como el cuchillo, digamos, base, ¿cierto? Que todos muchas veces lo promocionan, le dicen a la gente, oh, comprate un Mora, que el Mora es un muy buen cuchillo y eso. Bueno, lo vamos a comparar con el Mora. Lo vamos a poner acá al lado. En proporciones, el Mora, obviamente lo que tiene el Mora acá y que va a ganar es que el mango es más grande y es un cuchillo muy, 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 digamos, práctico. Sin embargo, lo que es hoja aquí, como pueden ver, para mí en este caso es mejor el copia, el que vimos primero cuando llegamos. El otro que trajimos hoy día también, aquí se puede comparar las dos hojas. Para mí sigue siendo mejor alternativa a este. Y este chiquitito también tiene una hoja de proporciones bastante decente y el ancho de pala también es parecido. Que a todo esto no hemos tomado las medidas de este todavía. Pero el manguito es cortito, como yo les dije, esa es la razón por la que es un skinner, porque es un cuchillo 3 dedos. Incluso este podría seguir perfecto como un cuchillo de cuello. Yo creo que habría que rebajar un poco, emparejar esto, arreglar un poquito esto y este cuchillo andaría muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. ¿Qué les parece si al Mora le hacemos una prueba de estrés? Yo no tengo ningún video del Mora, pero si le hago lo mismo, ¿aguantará? ¿Cómo aguantaron eso? ¿Que creen que tanto? Que el Mora, tanto que hablan del Mora? Veamos. Veamos, a mí no me interesa si se quiebra. La verdad que me da lo mismo. Pero como pueden ver, miren la punta. ¿Alcanzan a ver la punta? Ya se dobló. ¿La ven? Miren. Ahí está el Mora. ¿Se dan cuenta que es un cuchillo blando? Bueno, no le vamos a seguir forzando para no quebrarlo, porque se va a quebrar. Pero ya vieron que se dobló y de hecho no lo puedo enderezar. Vamos a ver si lo enderezamos un poco para que mantenga, digamos, el... No lo he podido enderezar. Así que si alguien defiende mucho el Mora, se va a dar cuenta de que se doblan igual que todo esto otro igual. El acero es igual de blando. Listo, ahí sí, ahí lo enderezamos. Ahí lo enderezamos para que quede más o menos como lo otro. ¿Ya? Pero aquí se pudieron dar cuenta que el Mora es igual de blando que eso. Así que, ¿de qué me dicen que el Mora es un excelente cuchillo y que es el vaciado? El vaciado lo hace bueno. Si estos cuchillos tuviesen el mismo vaciado del Mora, miren el grosor de hoja, por ejemplo, de estos dos. Miren, es un poco más ancho incluso el copia, el chino, un poco mayor el grosor de hoja. Eso quiere decir que sería un muy buen Scandi. Sin embargo, no es Scandi, es otra configuración. Por eso que este va a entrar mejor en la madera, porque está hecho para eso. O sea, el Mora está hecho para la madera, punto. Ese es el tema.
Este no, este es polivalente porque este es un cuchillo que está con un vaciado cóncavo, ya saben. Así que va a entrar la carne sobre todo bien. Este ya sabemos que el que estamos realizando ahora es un Skinner porque es un cuchillo cortito de mango 3 dedos porque se toma cortito para abrir presas, ¿cierto? Para filetear incluso un pescadito. Es un Skinner, netamente. Y este es un cuchillo de campamento. Obviamente que es un cuchillo de campamento. Cuchillo de campamento, cuando se dice cuchillo de campamento, es un cuchillo que va a ir a la cocina también. Si lo que más vamos a hacer en un campamento es cocinar también, ¿cierto? Preparar alimentos. Ahora, vamos a ver las proporciones de este. A pesar de que más de alguno ya se desilusionó, tiene filo útil 8 con... No, tiene 9 de filo útil, 9 centímetros, y tiene 9.5 de hoja. Tiene de mango 8,8 de mango, 88 milímetros de mango, y el largo total es de 18 centímetros. Como pueden ver, es un cuchillito contenido en sus dimensiones, pero no tanto en la hoja, está contenido en lo que refiere al mango. Pero como les vuelvo a insistir, hay que entender que este es un Skinner, así que no se asusten, no piensen que es un mal cuchillo porque tiene cortito el mango, no, 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 no. Vamos a ver ahora el ancho de pala, en este caso tiene 26,5 de ancho de pala, es decir, 2 centímetros y medio, con 6 milímetros, digamos, de espesor de la hoja. Tiene 4 milímetros, como pueden ver ahí, espero que lo puedan ver, 4 milímetros, es bastante bueno para una hojita tan pequeñita. Perdón que el anterior no le había dicho cuánto tenía. Este tiene 3 milímetros, el que vimos antes, para que se acuerden. Y de ancho de pala este tiene 28, no, 27 y medio milímetros. Así que, como pueden ver, me gustó finalmente este cuchillo. Creo que son cuchillos que han estado guardados mucho tiempo nada más. Les falta un poquito de mantenimiento, creo yo. Estos cuchillos se nota que han estado, digamos, claro, se notan los filos que no están muy pulcros y eso se debe a lo mismo, lo que les vuelvo a decir. Han estado guardados, creo yo, demasiado tiempo, no se han vendido, han estado, digamos, en bodega, tal vez con humedad y, y bueno, se empiezan a echar a perder. Vamos a ver si podemos arreglar un poco este microfilo, digamos, con esto. A ver si podemos sacarle algo de provecho. Vamos a ver en realidad porque no estoy seguro tampoco. Quiero que en los comentarios me pongan si quieren que comience a hacer afilados también para mostrarles cómo afilar. Y también sería interesante saber su opinión, si ustedes quieren saber, digamos, aprender con el sistema tradicional, digamos. Vamos a ver ahora qué tal. Estoy tratando de hacer floritura, claro, no, la hace bien, perfecto, miren cómo está sacando las pequeñitas estas que hago yo. Miren, quedó perfecto, ¿eh? No, sí, necesita una manito de gato, una ayudita. Una ayudita, ¿eh? Listo, perfecto. Quedó perfecto. Bueno, eso pasa con los aceros blandos, como les decía. Digo aceros blandos porque 420 es un acero como el más básico, ¿cierto? A ver, vamos a ver aquí en la lista para que salgan de la duda también. 420, el primero de la lista, es decir, el más bajo en carbono, ¿cierto? Y tiene 6 puntos, pero 6 puntos que se empatan, digamos, con 3 aceros más, 3 que está el 420J2, que no lo conozco, el MA5M, que tampoco. Y miren, el Sandvik 12C27M. ¿Saben cuál es ese? Ese es el acero del Mora. ¿Ven que le estaba diciendo que tiene las mismas propiedades e igual de blando? Bueno, aquí pueden ver que el Sandvik, que es el número 4 en la lista, es igual que el 420, que es el acero con que están hechos estos otros cuchillos chinos. Miren, 1, 2, 3, 4, el Sandvik es el cuarto.
54, 56 la dureza, el HRC y los puntos que gana por eso son 6 puntos, igual que el primero, que es el 420. ¿Se dan cuenta que no estaba mintiendo? Ahí lo tienen. El 420C, el 440C que está acá abajo, en la mitad de la lista, es uno de los aceros que más recomiendo, porque es inoxidable y tiene la misma casi dureza. Miren, el 440 que está aquí está debajo del 1095 que trae el Easy y que trae el Cavar y que trae el Shade, si no me equivoco. Pero miren, 440C inoxidable sí, el 1095 no. Y si nos vamos acá, 440C está en el número 7 y tiene dureza 58. Y el 1095 tiene 58-60, dependiendo del tratamiento térmico, ¿verdad? Pero está catalogado el número 7 en los puntos. Y bueno, y de ahí hacia abajo, el AUS 8, miren, está con un 6.5. O sea, el AUS 8 es un poquito mejor que el 420. ¿Ya? Y, y está a la altura, digamos, del 440B y el 440A. ¿Se dan cuenta? Es un poquitín mejor. Así que no es tanta maravilla. Bueno, después en otro capítulo vamos a ver un poquito más de otras cosas, como los ángulos de afilado y esas cosas, en la medida que para ir resumiendo y terminar el video. Así que bueno, los dejo invitados para el siguiente video cuando sea que llegue. Y bueno, aquí los dejo con este pequeñín. Me gustó para carne, obviamente que sí, es práctico, pero necesita una funda de mejor calidad, eso sí. Así que me despido, hasta la próxima, gracias por el apoyo, like por favor, y nos vemos, bye bye.